Muy buenas ingenieros, esta es la presentación de nuestro trabajo. En este caso el grupo está conformado por mi persona, Vargas Vera Stalin Gregorio, por Rodríguez Mendoza Juan Steven y Verduga Muñoz Ángel Antonio. Bien, en este caso nuestro tema es aplicar el método de Arandela para buscar el volumen de un sólido creado por las funciones x al cuadrado más 1 y x más 3. En este caso vamos a definir los objetivos de nuestro proyecto. En este caso el objetivo general sería calcular el volumen de un sólido creado por las funciones x al cuadrado más 1 y x más 3 a través del método de Arandela. Los objetivos específicos son seguir un orden lógico para la resolución del ejercicio, utilizar programas como GeoGebra para fortalecer el entendimiento del tema y construir la maqueta del sólido a través de una impresión 3D para apreciar cómo queda en la vida real. Bueno, a continuación les voy a hablar un poco sobre integrales. Historia del cálculo integral. El origen del cálculo integral se remonta a la época de Arquímedes, 278 y 202 a.C., matemático griego de la antigüedad, que obtuvo resultados tan importantes como el valor del área encerrada por un segmento parabólico. La derivada apareció 20 siglos después para resolver otros problemas en que principios no tenían nada en común, con el cálculo infinitesimal, creado por Barrow, Newton y Leibniz, en la íntima relación entre la derivada y la integral definida. A pesar de conocida la conexión entre derivadas e integral, teorema de Barrow, el cálculo de integrales definidas se hace tan sencillo como el de las derivadas. El concepto del cálculo y sus ramificaciones de introducción en el siglo XVIII, con, con el gran desarrollo que obtuvo el análisis matemático, creando ramas como el cálculo diferencial, el, el integral y de variaciones. El cálculo integral, encuadrado en el cálculo infinitesimal, es una rama de las matemáticas en el proceso de integración o antiderivación. Es muy común en la ingeniería y en la matemática general. Se utiliza principalmente para el cálculo de áreas y volúmenes de regiones y sólidos de revolución. Introducir el cálculo integral se logró con el estudio de Bernoulli, quien escribió el primer curso sistemático de cálculo integral en 1742. Sin embargo, Euler, quien llevó la integración hasta sus últimas consecuencias de tal forma que los métodos de integración indefinidas alcanzaron prácticamente su nivel actual, como el cálculo de integrales de tipo especiales, ya a comienzos del siglo conllevó el descubrimiento de una serie de resultados de la teoría de las funciones especiales, como las funciones gamma y beta, el logaritmo integral o las funciones elípticas. A continuación, aquí hay unas imágenes de la derivada de f función de x, la derivada de la función f de x evaluada en x igual a de la pendiente de la curva x igual a función de x. En la integral f de x de x. La integral de la función f de x sobre el rango de la x igual a b a x igual a c del área bajo la curva entre estos puntos.
Aplicación de la integral en la vida diaria. Si no aplicas la integral en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, es porque simplemente te dediques a otra cosa, porque la integral ha servido para muchos inventos y económicos, inventos económicos. Por ejemplo, aquí va un ejemplo. Alberto empezó un análisis de cuánto gastaba a la semana en gasolina, o si empezó desde el día lunes, siempre visitando los mismos lugares, la casa y el trabajo. El día lunes gastó 45, el día martes gastó $48, el miércoles 47, el jueves gastó 50, el viernes $39, el sábado $33, el domingo gastó $30. En este ejemplo claramente podemos observar que Alberto hizo diferentes variables y aquí está un claro ejemplo de, de la, de la utilización de la integral en la vida cotidiana, un ejemplo claro de economía. Una ecuación diferencial por sí sola se puede describir el ritmo en que se puede un objeto que tanto dinero genera en una cuenta de ahorros, la velocidad a la que crece o disminuye la población, la velocidad a la que se enfría o se calienta un objeto. El cálculo integral diferencial e integral es la herramienta matemática más poderosa que hay en la actualidad. Sobre la base de desarrollo, la física como la conocemos hoy, la mecánica de fluidos y su estudio hizo posible, por ejemplo, los aviones y las presas. En múltiples aplicaciones de ingeniería se parte del cálculo y derivadas para comprender complejos como resistencia de materiales. Y algunas de sus aplicaciones de la derivada, perdón, de las integrales son en la ingeniería civil se usa para calcular estructuras y áreas. En la electrónica se usa para calcular corrientes, capacitancias, tiempos de carga y descargas de corriente, etc. En química se usa para determinar los ritmos de las reacciones y el mecanismo radioactivo. En informática y computación se usa la fabricación de chips, miniaturización de componentes internos, administración de las compuertas de los circuitos integrados, etc. En la hidráulica para calcular áreas y volúmenes de líquidos, además de su fuerza y presión. En el cálculo integral utiliza la medicina para encontrar el ángulo de ramificaciones óptimas en los vasos sanguíneos para maximizar el flujo. Y en la estadística para propagación de incertidumbres, algoritmos, probabilidades financieras y actuarias. Y el álgebra y la trigonometría nos sirven para estudiar los objetos que se mueven con velocidad a lo largo de una rama. Muchas gracias. Pero bueno, me tocó lo que es integrales definidas y voy a dar un poco de teoría y un ejemplo. La integración es el proceso inverso de la diferenciación. La integración nos da la libertad para dirigir en el espacio. Se pueden clasificar en dos tipos, a saber, la integración indefinida y la integración definida. Una integración indefinida es aquella que no tiene límites, mientras que una integración definida es aquella que está integrada con respecto a ciertos límites. Encima se muestra la integración definida de algún f dentro del intervalo, la función. Aquí el número debajo del signo de integración, que es a, es el límite inferior de la integración definida, mientras que el número que está por encima del signo de la integral, que es b, es el límite superior de integración.
En conjunto se denominan límite de integración. Una interesante interpretación de la integración definida es el teorema del cambio total. En términos simples, se puede afirmar que la integración definida de la razón de variación de una función produce la variación total de los valores de la función. En la expresión dada anteriormente, está claro que la diferencia f da la variación total de la función dada en sus límites de integración. Ejercicio de aplicación. Bueno, aquí podemos ver el ejercicio de función de integración. Usamos la fórmula definida para integrar la función, viene siendo esta. Usamos la fórmula de integración. Esperé esto. Ahora lo siguiente es evaluar esa función en los puntos 0 y 2, que vendría siendo solo reemplazar x. Listo. Ahora, al extremo mayor le restamos el extremo menor del intervalo, que vendría siendo 6 menos 0 es igual a 6. Los resultados de la función que nos dio. La integral definida es el intervalo de 6, lo que quiere decir que el área baja, la curva de esa ecuación, en tan solo ese intervalo es de 6 unidades. El sólido de revolución. Un sólido de revolución es un cuerpo que puede obtenerse mediante una operación geométrica de rotación de una superficie plana alrededor de una recta que es contenida en su mismo plano. En principio, cualquier cuerpo con simetría axial o cilíndrica es un sólido de revolución. Se denomina sólido de revolución o volumen de revolución al sólido obtenido al rotar una región del plano alrededor de una recta ubicada en el mismo, las cuales pueden o no cruzarse. Dicha recta se denomina eje de revolución, sea una función continua y positiva en el intervalo a b. Si la región indicada en la figura rota alrededor del eje x, esta genera un sólido de revolución cuyo volumen tratamos de determinar. Método de arandelas. Este método consiste en hallar el volumen de un sólido generado al girar una región que se encuentra entre dos curvas, que podemos ver en la gráfica, las líneas que se encuentran entre las dos curvas. Si la región que giramos para formar un sólido que no toca o no cruza el eje de rotación, el sólido generado tendrá un hueco o anillo. Las secciones transversales, que también son perpendiculares al eje de rotación, son arandelas en lugar de discos, donde se tiene un radio interno y un radio externo. Arandelas. La integral que contiene el radio interno representa el volumen del hueco y se resta de la integral que contiene el radio externo, siendo la siguiente. La expresión matemática para calcular el volumen de un cilindro es una arandela. Se deduce lo siguiente. Aquí podemos deducir el volumen de un cilindro, una arandela, como podemos observar. Método de los discos. Para hallar el volumen de un disco de revolución, dividimos el sólido en rectángulos, cuyo eje de revolución es el eje de X. La revolución de un rectángulo da lugar a un disco. Por lo tanto, este método divide el sólido en discos de ancho X. El ancho de cada rectángulo. Calculamos el área de cada disco con la fórmula del área de un círculo. Para calcular el volumen, multiplicamos el área de región circular por el ancho del rectángulo que lo forma. Y aquí vamos a ver
un ejemplo del método de disco. El volumen del sólido de revolución obtenido al girar la región sobre el eje X dado por, que vemos aquí la función, podemos observar aquí está cuando el eje de rotación es el eje Y la región que está girando entre el eje y una curva X entre Y L. El volumen del sólido de revolución está dado por la siguiente función que podemos observar aquí. Son fórmulas de método del disco. Buenas, mi nombre es Stalin Vargas y hoy le vengo a presentar el ejercicio de nuestro grupo. ¿Ya? Como enunciado tenemos calcular el volumen al rotar la región limitada por... Bueno, tendremos nuestras funciones f de x igual a x al cuadrado más 1 y gx va a ser igual a x más 3. Esto, o la área que cree estas dos funciones, va a girar alrededor de y igual a 6. ¿Ya? Tenemos nuestras funciones y tenemos nuestros ejes de giro. Como primer paso, buscamos los puntos de corte que se dan entre las dos funciones. Esto con el fin de poder calcular el área en la que se encuentra dicha intersección. Bueno, tenemos nuestras dos funciones, ¿ya? Lo que hacemos pues es aplicar el método de igualación. F de x va a ser igual a yx. El segundo paso pues sería igualar lo que tenemos adentro. F de x va a ser igual a x al cuadrado más 1 y yx va a ser igual a x más 3. Una vez establecido eso, pues lo que hacemos es pasar todas nuestras cantidades al otro lado e igualar todo a 0. Bien, hacemos dichas operaciones, nos queda x al cuadrado menos x más 2 igual a 0. Una vez tengamos esto, lo que hacemos es aplicar factorización y nos queda x menos 2 que multiplica x más 1. Ya, aquí ya podemos básicamente tener nuestro rango de x, ¿ya? ¿Y cómo tenemos nuestro rango de x? En esta parte de aquí, pues lo que haríamos es igualar estas funciones que están adentro del paréntesis a 0. Vamos a poner aquí un ejemplo rapidito. X menos 2 va a ser igual a 0. Pasamos al otro lado, lo que sería x va a ser igual a 2. Y asimismo con la otra función que tenemos aquí. De aquí básicamente ya está expresado. En la primera función pues nos queda que x va a ser igual a 2. Y en la segunda x va a ser igual a menos 1. Eso también nos da como quieran nuestros límites. Pero eso vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Ahora vamos a encontrar nuestros puntos de corte. ¿Qué es lo que hacemos? Pues agarramos estos puntos y los suplantamos en cualquier función que elijamos. En este caso voy a elegir yx, pero también podemos elegir fx. No importa cuál función elijamos, siempre nos va a dar el mismo resultado en estos casos, por el método de igualación. Hacemos la primera función, que básicamente y nos va a dar igual a 5. Hacemos nuestra segunda función, y nos va a dar 2. ¿Ya? Una vez hecho esto, pues ya defino mis puntos de corte.
mi primer punto de corte va a estar en menos 1,2. Mi segundo punto de corte va a estar en 2,5. Bien. Ahora, vamos a explicarle un poco lo que vendría siendo nuestra figura. ¿Ya? Básicamente vamos a GeoGebra para que ustedes visualicen un poco mejor. Bueno, ¿ya? Ponemos nuestras funciones. ¿Ya? Esta sería x más 3. ¿Ya? Y la otra función sería x al cuadrado más 1. Bien, tenemos nuestra parábola y tenemos nuestra recta. ¿Ya? Tenemos nuestro punto de corte, que podemos verificar que si lo sacamos. Y aquí adentro se nos crea una área. ¿Ya? Esta área yo le puedo sacar la diferencial de x, que sería esta. ¿Ya? ¿Y para qué me sirve la diferencial de x? Básicamente la diferencial de x me sirve para poder sacar el volumen. Pero antes de eso le tengo que explicar que la diferencial de x dentro de un área siempre va a tocar en la parte superior una función y en la parte inferior otra función. Bien, vamos a explicarle más o menos cómo funciona esto. ¿Ya? Tenemos nuestra diferencial de x, ya tenemos nuestra área primero. Ya. Esta área, como podemos observar aquí, ya. Esta área sería esta, así lo vemos en un plano 2D. Esta área, al momento de que gira en nuestro eje de rotación, se duplica al otro lado lo mismo, ¿ya? Nuestra área va de esta manera, va girando, 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 hasta que básicamente se duplica. ¿Ya? Vamos a ponerlo en 180, ya que sería lo ideal. Bueno, dejamos en bien. Así quedaría nuestra figura. Bien, o sea, la duplicación al momento de dar la revolución en nuestro eje de giro. Ahora, nuestra diferencial, que sería esta, como ya explicamos anteriormente, ya, aquí estaría así, va a tocar la función en ciertas partes. ¿Ya? Aquí sería algo así, bien. Ahora, ¿quién me permite calcular esta diferencial? ¿Ya? Esta diferencial, básicamente, al momento de que yo la giro o la rote, me va a crear como un anillo, ¿ya? Y es aquí donde aparece este método de arandela. Bien, ahora, en el caso de que tuviéramos una función, esta, supongamos, solamente una función que no estuviera definida la otra función, ya sería el método de disco, ¿ya? Pero ese no es el caso. El caso aquí que nosotros tenemos un hueco que apreciamos perfectamente, que es creado al momento de girar alrededor de 6, ¿ya? Se nos crea un hueco, ¿ya? Se nos crea como un anillo, ¿ya? Y bueno, al momento de yo girar esta diferencial, me crea un anillo y también me crea lo que serían los radios, ¿ya? Los radios, ¿ya? Me van a servir mucho porque la fórmula que voy a utilizar utiliza lo que sería el rayo mayor menos el rayo menor. Bien, ahora, lo que hacemos aquí es, cuando giramos, pues, se nos crea un radio. El radio mayor, ¿ya? Me la define, en este caso, la parte inferior de la diferencial. ¿Y cómo yo sé qué función
me va a otorgar ese radio mayor. La función que toque o la que esté más alejada al eje de rotación y que toque la parte más alejada de la diferencial, en este caso la función cuadrática, va a definir mi radio, ¿ya? Mi radio estaría entonces definida por lo que sería x al cuadrado más 1, ¿ya? Y mi radio menor estaría definida por la otra función que esté tocando. En este caso la función que toca sería x más 3, ¿ya? X más 3 va a definir mi radio menor. Bien. Ahora, hay que explicarle una cosa y volvemos a la presentación. Y es que yo voy a tener a través de estos fórmulas, ¿ya? Fórmulas para poder calcular mi radio mayor y mi radio menor, ¿ya? En este caso, dependiendo de nuestro ejercicio, vamos a poder utilizar esta fórmula. Como podemos observar, mi área o la figura está creada aquí, en esta parte de aquí, abajo del eje de rotación, ya abajo de Y. 6. Ahora, como está abajo, vamos a utilizar lo de arriba menos lo de abajo. En este caso, radio mayor va a ser igual al eje de giro menos mi función, ¿ya? Y lo mismo pasa con el radio menor, eje de giro menos la función del gx. Bien, ahora, ¿qué pasaría si desde un principio esta figura estuviera en la parte de arriba? ¿Ya? Si estuviera en la parte de arriba, o sea, sobre el eje de rotación, básicamente tendríamos que nuestra función menos el eje de giro. Si es que tuviéramos nuestra figura creada arriba del eje de rotación, pero en este caso es todo lo contrario. En este caso estábamos abajo del eje de rotación y por lo tanto tendríamos que utilizar estas fórmulas ya establecidas, que son estas. Radio mayor igual a eje de giro menos función de x, f de x, y radio menor va a ser igual a eje de giro menos g función de x. Bien, ahora hay una fórmula, ¿ya? Y por eso, para yo calcular a través del anillo o método de Arandela, ¿ya? La fórmula establecida sería esta. Volumen va a ser igual a pi integral de AB entre paréntesis radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado, ¿ya? Que en este caso sería la derivada. Todo eso que está en la parte de adentro lo integro. Y ya como sabemos sacar radio mayor y radio menor, básicamente ya podemos calcular el volumen de esta figura, ¿ya? Bien, ya he entendido que el anillo o método de Arandela es creado por el giro de la diferencial, en este caso. Bien, vamos a ver. Paso número 2, encontrar el radio mayor y el radio menor de la figura, ¿ya? En este caso tenemos que el radio mayor, como ya habíamos mencionado, es definido por lo que sería mi función cuadrática x al cuadrado más 1, pues utilizaríamos la fórmula. Radio mayor va a ser igual a 6, que sería el eje de giro, menos la función f de x, que sería x al cuadrado más 1. Se hace la resolución de signos, radio mayor va a ser igual a 6 menos x al cuadrado menos 1. Y se hace la operación, se restan menos 1 con 6 y al final
el radio mayor quedaría establecido como menos x al cuadrado más 5. Bien. Y el radio menor haríamos el mismo proceso. Radio menor va a ser igual a 6, que sería el eje de giro, menos, paréntesis, la función g en función de x, que sería x más 3. Resolvemos la cuestión de signos, menos x, 6 menos x menos 3, y el radio menor estaría establecido por menos x más 3. Una vez hecho eso, pues vamos con el tercer paso, y es que vamos a resolver la integral. Ya pasamos por la parte más difícil, que sería conseguir los radios. Ahora viene la parte más sencilla, por así decirlo, pero un poco más larga. Bien, tenemos nuestra fórmula. Volumen va a ser igual a pi integral definida en b2 y a menos 1 entre paréntesis radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado, y todo eso paréntesis que sería la derivada. Bien, integramos. Pues bueno, lo que vamos a hacer aquí pues es reemplazar los radios o las r's. Volumen va a ser igual a pi integral definida paréntesis radio mayor, que sería menos x al cuadrado, más 5 paréntesis al cuadrado menos paréntesis menos x más 3 al cuadrado. Cerramos la derivada de todo esto. Esto sería la derivada en sí. Resolvemos todo esto, que básicamente tiene leyes, ¿ya?, de lo que sería factorización o leyes, en este caso leyes exponenciales. Volumen va a ser igual a pi integral definida paréntesis, bueno, el primero al cuadrado, ya me quedaría x a la cuarta, el doble del segundo por el primero, menos 10x al cuadrado, más el doble del el cuadrado del segundo, que sería más 25, menos la misma regla, el primero al cuadrado menos el doble del segundo por el primero, más el segundo elevado al cuadrado, que nos daría x al cuadrado menos x más 9. Bien, resolvemos, o sea, en este caso quitamos los paréntesis y nos quedaría volumen va a ser igual a pi diferencial de 2 menos 1 paréntesis x a la cuarta menos 10x al cuadrado más 25 menos, porque aquí se cambió el símbolo, menos x al cuadrado menos 6x, se aplicó la ley de signo, menos por menos más, menos por más es menos 9. Cerramos paréntesis. Ya vendríamos por las últimas partes, donde básicamente ya nos estaría definiendo nuestro volumen. El volumen en este caso sería volumen va a ser igual a pi integral definida paréntesis x a la cuarta menos 11x al cuadrado más 6x más 16. Aquí ya no hay nada más que resolver, ¿ya? Podemos sacar los números internos, sacarlos allá afuera, multiplicarlo por pi, pero no lo vamos a hacer, vamos a dejarlo tal como está. Bien, ahora sí, vamos a resolver nuestra derivada, ¿ya? Y este caso lo colocamos de esta manera, ¿ya? Y nada, se aplica la regla de derivada, que en este caso sería la primera, que es x a la cuarta, me va a quedar x a la quinta sobre 5 menos 11, en este caso está elevado al cuadrado la x, se le suma 1 en este caso, ya quedaría x al cubo sobre 3, ya, más 6 sobre 2, podemos aquí simplificar de una vez, la integral de x sería x al cuadrado, el 2
pues básicamente vendría siendo la suma de este exponente. Más la integral de un número va a ser el número por x. Bien. Mi volumen va a ser igual a pi. La definición ya establecida para resolver de la integral sería x a la quinta sobre 5 menos 11x al cubo sobre 3 más x al cuadrado más 16x. ¿Ya? Y aquí tendremos nuestros límites ya definidos. Vamos a aplicar un método que se llama el método de Banach. ¿Ya? También hay otros métodos que sería la suma de Riemann. ¿Ya? Pero en este caso vamos a aplicar lo que sería Banach, que también vendría siendo parte de lo que sería integrales definidas. ¿Ya? Que me dice que la integral de una función definida va a ser igual a la integral resuelta o la función resuelta con el primer límite menos, con el segundo límite, perdón, que sería b, menos la integral resuelta con el primer límite, que sería a. Ya sería f en función de b menos f en función de a. Y bueno, aplicamos nuestro método. Aquí ya tendríamos, por así decirlo, nuestra integral, ¿ya? Por un lado y por otro lado. Lo que haremos es reemplazar, ¿ya? Primero, pues, como ya dijimos anteriormente, ¿ya? Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a retroceder. Primero vendría siendo b. ¿Ve? En este caso b sería, siempre está definido como el número mayor dentro de mis límites, ¿ya? En este caso sería el 2. Reemplazamos 2 en la primera. Bien, una vez que hayamos reemplazado 2, nos va a quedar algo como esto, ¿ya? Menos, con el límite menor también reemplazamos toda esta función de adentro, ya nos quedaría algo como esto. Lo que hacemos es resolver, ¿ya? En la primera parte me quedaría, llegar a la resolución de esto, me quedaría 316 sobre 15 menos paréntesis. Aquí se aplica ley de signo, me quedaría más, ya una vez borrar paréntesis, menos 143 sobre 15. ¿Ya? Como pasa al otro lado, menos por menos más, sumamos, bien, y nos quedaría en la parte de arriba 459 sobre 15. ¿Ya? Entonces, el volumen sería 459 sobre 15 pi, que si lo resolvemos nos quedaría 96,13 centímetros al cubo. ¿Ya? Y eso sería todo. Vamos a ver la figura o cómo estaría representada dentro de la aplicación GeoGebra. ¿Ya? Bien, vamos a colocar aquí, vamos a ver. Mostrar rastro. ¿Ya? Vamos a empezar desde cero, ¿ya? Y vean, así estaría girando la figura, ¿ya? Así estaría girando sobre el eje. Bien, miren cómo gira, ¿ya? Lo podemos ver en otro lado, ¿ya? Miren cómo gira, miren cómo queda el hueco, ¿ya? Bueno, aquí no se aprecia muy bien. Bueno, no se mostró muy bien, pero más o menos así es como empezaría a girar o a rotar mi figura, ¿ya? Ahí básicamente ya estaría nuestro ejercicio, ¿ya? Y se puede ver que con dos funciones se puede crear un sólido de revolución. Mire, ahí está el método de Arandela. Bien, ponemos pausa, ¿ya? Y así nos quedaría algo así, ¿ya? Bien,
hay otra manera de yo poder verlo, pero antes quiero que vean que aquí está ya el volumen ya sacado con la aplicación GeoGebra y me sale el 93,13, lo mismo que me salió en el cálculo. Ya está comprobado de que está bien resuelto nuestro ejercicio. Y bueno, básicamente hay métodos en los que yo puedo poner esto dentro de GeoGebra, y así quedaría mi figura en la vida real. Bien, así quedaría mi figura, ¿ya? Como vemos, la parte gris sería la función lineal y la parte rosada sería mi función cuadrática. Yo ya tengo la maqueta aquí hecha, se la voy a mostrar. Es básicamente igual a esto que vemos aquí en pantalla, solo que en la vida real. Bien, sería todo por parte mía. Espero que le haya gustado la exposición y proseguimos con la conclusión y la presentación de la maqueta. Bueno, seguimos con la segunda parte y quiero que vean cómo quedó nuestra figura, ¿ya? Esta figura fue hecha a través de una impresión 3D, ¿ya? Básicamente supongamos que este sería la parte Y, sería nuestro eje de rotación, que en este caso sería 6Y, y así básicamente se vería nuestra figura en la vida real, ¿ya? Como podemos ver en la parte, así quedaría toda esta parte, ¿ya? Toda esta parte sería mi función cuadrática, ¿ya? Que define mi radio mayor, y la parte de adentro, ¿ya? Toda esta parte de adentro, que es una recta, la define x más 3, ¿ya? Bueno, vamos con la finalización o conclusión de nuestro trabajo. Bueno, damos paso a la conclusión de nuestro tema, nuestro proyecto. Se pudo apreciar a través del método de Andela el volumen del sólido de revolución, creado por las funciones que hemos ya definido, que son x al cuadrado más 1 y la otra función x más 3, ¿ya? Y que va a girar en y igual a 6. En total, toda esta figura nos dio un total de 96,3 centímetros cúbicos, haciendo referencia a que la integral cumple con su definición para poder calcular el área dentro de cualquier volumen o área de una función algebraica. Por ello se aplica mucho dentro de ingeniería para cálculos de área y volumen en diferentes contornos, ¿ya? Se demostró que siguiendo un orden lógico en este ejercicio podemos llegar a la solución. A través de esto pues definimos pasos. El primer paso sería buscar los puntos de corte. El segundo paso sería buscar a través de la fórmula el radio mayor y el radio menor. Y el tercer paso sería utilizar la fórmula de volumen de integración. El cuarto paso sería ver el resultado. En este caso nos quedó una figura increíble y muy bonita. Se puede apreciar que a través de diferentes métodos o aplicaciones de la tecnología se puede entender un poco más el tema. En este caso fue con GeoGebra, que fue un gran ayudante dentro del entendimiento de nuestro proyecto. Además, se puede apreciar que a través de estos métodos de tecnología se puede realizar una impresión 3D de nuestra figura. Ya como ya hemos hablado antes, esto nos sirve mucho para tener una idea que la integral sí se puede aplicar dentro de la vida diaria para cálculos, en este caso de ingeniería, cálculos de áreas y volúmenes. Muchas gracias, este fue nuestro proyecto.